Hola, hola, ¿cómo están? Sí, golpeados. Así estamos todos, coñaseados luego de esta triple fecha con 3 derrotas para la Vinotinto en el Premundial Qatar 2022. La derrota más reciente, 2-1 en Asunción frente a la selección de Paraguay, fecha 10 de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Aunque se han disputado 9 partidos, hay uno todavía que está rezagado, pendiente por disputarse en la próxima triple fecha que va a ser en octubre. Venezuela, que comenzó esta triple fecha a 4 puntos de zona de clasificación y culmina estos 3 partidos, o luego de estos 3 partidos disputados con derrotas frente a Argentina, Perú y Paraguay, a 9 puntos de zona de clasificación. Ya despidiéndose de las posibilidades de ir a Qatar 2022. Ciertamente en lo matemático todavía no se puede hablar de eliminación, pero tenemos que ser realistas. Tenemos que, afrontar una durísima realidad futbolística. Y desde lo futbolístico, Venezuela, cuando restan 9 partidos todavía, es decir, se ha cumplido la mitad de partidos disputados, quedan 27 puntos por jugarse. Venezuela, con 4 puntos debería sumar no menos de 21 puntos para al menos sumar 25 en total. Y eso está muy alejado de la realidad futbolística hoy en día de nuestra selección nacional de Venezuela. Por eso sería irresponsable, me parece, en este momento, hablar de, vamos a aferrarnos a las matemáticas, todavía queda mucho por disputar. Este partido contra Paraguay podía servir como salvavidas para aferrarnos todavía a una posibilidad que ya era compleja, pero una victoria podía ayudarnos a abrazarnos a esa posibilidad matemática. La realidad futbolística ha quedado en evidencia en estos 3 partidos. Una realidad dura, una situación muy compleja la que vive hoy en día nuestra selección, el fútbol venezolano. Un montón de situaciones que ya hemos ido analizando y repasando aquí en los últimos meses. Y todo esto podía ser previsible antes de disputarse estas 3 fechas. Pero siempre el optimismo, siempre la ilusión, siempre que vienen partidos, esto nos empuja a que las cosas pueden enderezarse. Pero si vamos estrictamente a lo pragmático, podía ser previsible. Una selección que quedó a la deriva en cuanto a su conducción técnica, a 15 días nada más de afrontar esta durísima triple fecha. Cuando digo durísima, tocaba enfrentar al actual campeón de América, Argentina, y tocaba una gira siempre complicada contra Perú en Lima, y tocaba ir a Defensores del Chaco frente a la selección de Paraguay. Y tocaba viajar, tocaba asumir esta triple fecha en medio de un interinato en la conducción técnica. Veremos por fin qué resuelve, qué decide la Federación Venezolana de Fútbol con Leonardo González, si lo ratifican, entendiendo que quizás ya es tarde para traer a ese técnico de perfil internacional, como bien ha dicho el presidente actual de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, quien declarara incluso antes del comienzo de esta triple fecha que se está en conversaciones con un técnico de perfil internacional. Terminan las eliminatorias en marzo, luego habría un bache. Entonces son días ahora para analizar fríamente si es necesario, si vale la pena traer ese técnico en este momento de perfil internacional, considerando que esas posibilidades de Qatar 2022, yendo estrictamente, repito, a lo futbolístico y a la realidad que vive hoy en día nuestra selección nacional de Venezuela, es prácticamente ya una utopía. Vender ahora sí una ilusión realmente cuesta arriba, y la inversión que generaría traer ese entrenador, y si hay un entrenador o con el que estaban hablando, si se interesa tomar la selección nacional en estas condiciones, o esperar que termine este ciclo de Qatar 2022 de la mejor manera posible para, ir ya abonando el camino al Mundial de 2026. Es duro, es jodido hablar ahora de Mundial de 2026, pero creo que hay que ir, o estoy convencido, no creo, que hay que ir asumiendo esta cruda realidad. Quedan 3 partidos ahora en octubre y luego, otra fecha en noviembre para ir rematando ya en el primer trimestre de lo que va a ser 2022. Yendo al partido en Asunción, una selección de Venezuela que repitió desde lo táctico
el armado en comparación al partido frente a la selección de Perú, ese 4-2-3-1. Siguen las malas noticias rondando a la selección nacional, pues había algo planteado en cuanto a nombres de jugadores y tuvo que modificarse a último momento por los casos de coronavirus de Eric Ramírez, quien iba a ser delantero titular hoy, iba a repetir en el 11 titular, y de Ronald Hernández, quien iba a ser el lateral derecho, de acuerdo a la información que manejábamos desde Paraguay. Así había ensayado la selección nacional con Ronald Hernández, lateral derecho, y con Eric Ramírez como primera punta. Se cayeron del 11 hoy mismo, antes del partido, por eso la presencia hoy de Hurtado como delantero y de Alexander González, que volvía al 11. Wilker Fariñez, que estuvo en el arco, los 4 en defensa. Siempre utilizó 4 en la defensa desde los comienzos de los partidos Leo González. Hoy estuvo Alexander González por el costado derecho. Ya decíamos la situación de Ronald Hernández, la presencia de Chancellor hoy en condición de titular junto con Nahuel Ferraresi que fue titular los 3 partidos, y por la izquierda también titular los 3 partidos Oscar González. Junior Moreno junto con José el Brujo Martínez, los volantes centrales, no estaba Tomás Rincón suspendido. 3 volantes ofensivos hoy, el mediapunta fue Rómulo Otero, por la izquierda Jefferson Soteldo, por la derecha Savarino, y en el frente de ataque Giancarlos Hurtado, en lugar de la baja de Eric Ramírez. Se quedó en el banco de suplentes Joseph Martínez. Había dicho en días recientes Leo González que arrastraba algunas molestias físicas después del partido contra Argentina, no estuvo contra Perú y no estuvo en el 11 titular hoy, ingresó ya en el segundo tiempo. En el propio primer tiempo, otra vez aparecen las lesiones. Se lesiona Jefferson Savarino, cede su puesto a Eduard Bello. Pero antes de la lesión cae el gol tempranero de Paraguay. Un primer cuarto de hora terrible para Venezuela, producto, entre otras cosas, de la presión de la selección de Paraguay, que ahogó a Venezuela, que la forzó a errores, y Venezuela, además, cuando tenía la pelota fue tremendamente errática. Yo tenía muchísimo tiempo que no veía a la selección de Venezuela perder tantas pelotas en zona de seguridad cerca del arco propio o hacer malas entregas, ya sea por errores forzados del rival o malas entregas. La imprecisión en el pase, la inseguridad hoy de Venezuela, sobre todo ese primer cuarto de hora de partido, la verdad es que fue alarmante, sin funcionamiento. Y allí, bueno, lo aprovechó Paraguay robando una pelota precisamente en salida de Venezuela, y aparecía el primer gol, un bombazo, que además sorprende a Wilker Fariñez. Esto me llama la atención, que Wilker Fariñez no haya podido reaccionar porque era un disparo frontal. Hay complicidad del arquero venezolano, lo sorprende este disparo, y así se adelantaba temprano la selección de Paraguay en el partido. Después de los primeros 20 minutos, Paraguay saca el pie del acelerador, espera en campo propio, defendiéndose muy bien, cedía parte del terreno y de la tenencia de la pelota a Venezuela, y desde la movilidad de Soteldo, de Otero, de Savarino cuando estuvo en cancha, por cierto, una jugada entre Soteldo y Savarino propició la primera llegada de peligro de Venezuela, que a su vez generó la lesión de Jefferson Savarino, y allí uno decía, otra vez en 20 y pico minutos hay un sobresalto, en este caso la lesión de Savarino. Y el que recién ingresó por Savarino, ya cuando terminaba el primer tiempo, Eduard Bello estrellaba una pelota en el poste. Fueron las 2 llegadas que tuvo, las únicas 2 claras Venezuela en el primer tiempo, que insisto, en los últimos 20 minutos de la primera parte se animó a jugar, a adelantar líneas, porque Paraguay también cedió espacio y le cedió la pelota. Paraguay sólido, granítico, como ha sido característico en defensa. Así terminaba el primer tiempo. Lástima que no caía ese gol de Eduard Bello con el tiro a poste. Y en el segundo tiempo, el primer cuarto de hora de la segunda parte, calcado igual a el comienzo del partido. 15 minutos de agobio, de presión de Paraguay. Paraguay en apenas 1 minuto del segundo tiempo pega el segundo cachetazo, llega el segundo gol, toma adelantada a la defensa de Venezuela, una defensa de Venezuela frágil, insisto, insegura, sobre todo cuando fue presionada, con muchísimas dificultades en la salida, ya sea los defensores, ya sea los volantes centrales, y Paraguay con ese ejercicio de presión, de ahogar a Venezuela, de apremiarla, en el primer cuarto de hora del primer tiempo y en el primer cuarto de hora de la segunda parte, liquidó el partido.
liquidó el partido. Ya lo ganaba 2-0 comenzando el segundo tiempo y volvió a ceder parte de la posesión de la pelota, volvió a ceder parte del terreno, esperando en campo propio a la Vinotinto. Llegaron variantes, se pasó al 4-4-2, se jugó hasta con 2 delanteros en algún momento, la presencia de Hurtado, de Joseph Martínez, luego entró Freddy Vargas en lugar de Hurtado, pero Venezuela se fue desvaneciendo. Intentonas aisladas, sin funcionamiento, parecía que iba perdiendo fuelle y además iba frustrando Venezuela, se notaba incluso en lo que te daba el partido. Sin embargo, llega el gol del descuento, un cabezazo de John Chancellor, una buena pegada de tiro libre de Soteldo ya en el final del partido. John Chancellor es el goleador de la Vinotinto en este premundial. Venezuela ha hecho 5 goles hasta ahora en lo que va de premundial. Qatar 2022. 2 han sido de John Chancellor. 1 en Bolivia, en la derrota 3-1 frente a la selección del Altiplano. Y el gol de hoy de Chancellor de cabeza frente a la selección de Paraguay. Yo creo que eso además refleja lo mal que le ha ido a Venezuela. No lo digo en demérito de Chancellor, pero que Chancellor sea el goleador siendo un zaguero central que incluso no estaba ni siquiera en la lista de 28 para esta convocatoria, entró al final por la lesión de Jordan Osorio, habla a las claras que hay problemas por todos lados. Hay problemas por todos lados en la Vinotinto. Me preocupó mucho hoy, insisto, lo errática, lo insegura de Venezuela, las dificultades para poder asociarse, para poder jugar, y todo esto es consecuencia de lo que venimos diciendo. Una selección que llegó a esta triple fecha en medio de un ambiente bastante convulso, y todas estas situaciones extradeportivas definitivamente se han reflejado en la cancha. Es una pena, es una lástima, porque da la sensación que se vuelve a perder una oportunidad bonita con un grupo, una generación de futbolistas talentosísimos, pero que por distintos motivos, ya sea los extradeportivos, motivos también de algunos de poca continuidad en sus clubes, de un presente, una actualidad que no es el mejor en muchos de los futbolistas, además las ausencias, las lesiones, casos de coronavirus que siguen presentándose en el seno de la Selección Nacional de Venezuela. Todo esto y más ha definitivamente, malogrado cualquier posibilidad de ir a Qatar 2022. Insisto, veremos qué decide la Federación Venezolana de Fútbol en los próximos días, si deciden darle continuidad a Leo González para que termine este proceso premundialista y pueda haber algo de continuidad en el trabajo, esa que no terminó teniendo José Peseiro, y esta que está ahora en medio de interrogantes y de esta tremenda incógnita de si seguirá o no, se le dará continuidad o no, más allá de los resultados y las 3 derrotas a el cuerpo técnico que lideriza Leo González, que en el deporte colectivo las victorias y las derrotas son responsabilidad en conjunto de todos, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, todos los que forman parte del grupo de trabajo. Pero aquí señalar al cuerpo técnico en estos 3 partidos me parecería exagerado. Entonces, entendiendo las dificultades todavía económicas, entendiendo que la realidad futbolística invita a otra cosa en este premundial de Qatar 2022, creo que no sería descabellado continuar con Leo González para, ir pensando más adelante, de acuerdo a cómo incluso termine este premundial, ya sea que inicie el próximo ciclo premundialista, o ahí sí, ya traer desde cero, para iniciar todo esto desde cero, rumbo a el Mundial de 2026, ese que van a coorganizar Estados Unidos, México y la selección de Canadá. 9 partidos quedan por delante, 27 puntos en disputa. Los próximos 3 partidos de Venezuela en octubre frente a las selecciones de Brasil, Ecuador, aquí en Caracas, y luego la visita frente a la selección chilena. Veremos qué noticias hay en los próximos días. Es duro, es jodido, pero toca levantar la cara, toca seguir remándola y esperar que en este propio premundial así no se clasifique
a Qatar 2022, que era la gran ilusión que teníamos todos, bueno, nos puede dar algunas alegrías la Vinotinto. Yo personalmente seguiré estando allí, seguiré viendo a mi selección nacional, seguiré cubriendo a la selección nacional, mientras Dios y la vida me lo permitan. Seguiré siendo un crítico de fútbol, haciendo las observaciones, los análisis que comparto con ustedes desde lo futbolístico. Ahí seguiremos y sobre todo con este compromiso que tengo con ustedes y esta retroalimentación permanente. Que estén muy bien.